tardes, hermanos. Estamos acá inaugurando nuestras clases de escuela bíblica virtuales. ¿Sí? Ya no son ni siquiera transmisión, ya es en vivo. Esta es el primer video que viene después de nuestro receso de invierno. Estamos viendo el panorama general de los tiempos finales, ¿sí? En esta parte del estudio estamos en los sucesos del tiempo de los gentiles. Habíamos visto los 4 imperios mundiales. En este momento estamos viendo todo aquello, bueno, hace varios meses ya, todo lo que atañe al 4º imperio, que es Roma. Y hoy vamos a inaugurar otro tema. Terminamos con el tema de los 2 testigos. No vamos a hacer una reseña acá para no tomar tiempo. Aquel que quiera darle contexto a este estudio tiene a su disposición todos los videos posteados ahí en nuestro canal de YouTube. Así que hoy empezaremos el tema que tiene que ver con la segunda bestia. Pero antes vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él realmente pueda hablar a nuestro corazón. Sí, gracias, Padre, porque vos estás con nosotros, por este tiempo que vos nos permitís tener. Gracias por tu palabra, por la oportunidad que tenemos, Señor, de sumergirnos en ella de una manera más profunda. Y yo te ruego, Señor, que vos hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que vos saques de nosotros lo que vos viniste a buscar, Señor. Te pido, Dios, que realmente podamos entender, discernir tu palabra, Señor, y que vos puedas ayudarnos a aplicarla a nuestra vida, Señor. No queremos entender y conocer, sino sobre todas las cosas, Señor, buscamos vivir. Vos abras nuestra mente, nuestro corazón en tus proyectos, Señor, para nosotros. Que todo esto que estamos haciendo acá, Señor, pueda redundar en que podamos tener una vida más fiel, Señor, más acorde, más alineada a tu voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy estamos inaugurando este tema que tiene que ver con justamente esta segunda bestia. Y el pasaje aparece ahí en Apocalipsis 13, versículo 11 al 18. Vamos a leerlo. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. En Apocalipsis 13, acá en el versículo 11, surge en escena una segunda bestia, y ahí dice que subía de la tierra. Esta segunda bestia también es llamada, ustedes seguramente han escuchado este nombre, falso profeta, que aparece también ahí en el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis, y justamente esta segunda bestia es eso, es un portavoz, un promotor de la primera bestia en su papel de rey. Es el Juan el Bautista de la primera bestia, es un pleno representante religioso, y probablemente tenga un gran éxito en engañar a varios, probablemente no, seguramente va a tener éxito en esto, y como es Elías que había de volver y que aún hoy, sobre todo en Israel, todavía se está esperando, ¿sí? Hay algunas generalidades en relación a este personaje, en relación también a este tema, que sería bueno empezar a puntualizar. En primer lugar, esta segunda bestia completa con la primera el panorama institucional global y final
de este presente sistema. Ya habíamos hablado muchísimo, sobre todo al principio de este estudio en relación al sistema y lo que significa. Y también hemos hablado mucho en relación a esto, que en este punto de la historia, que es la semana número 70, todas las cosas, sobre todo lo que tiene que ver con los sistemas, con el modelo, ¿sí?, de gobierno, tiende a llegar a su estado pleno. La iglesia acá, que es la iglesia oficial, también llega a su plenitud como ramera. El poder político llega a su plenitud como bestia, y el oficio del profeta y la revelación espiritual que supuestamente él cumple, llega también a su plenitud como falso profeta o como falsa revelación. ¿Sí? Acá vemos que los tres oficios que el Señor Jesús desarrolla, ¿sí?, en nuestra vida, rey, sacerdote y profeta, son pervertidos y degenerados también al máximo. ¿Sí? La primera bestia, digamos que se toma el lugar de este rey falso, ¿no? La ramera se manifiesta en un sacerdocio falso. Y la segunda bestia, ¿sí?, esta de la que estamos hablando, se manifiesta también en un profeta falso. Todo acá tiende a degenerarse al máximo y uno ve también acá el espíritu imitador de Satanás, ¿no? Acá uno ve como Satanás no crea nada, él directamente se limita a imitar. Y uno ve un paralelo acá con la misma esencia de Dios, de la Trinidad y de cómo funcionan, ¿no?, las tres personas del Señor. Así que es muy interesante este aspecto. También vemos que el panorama histórico se va completando. La iglesia primitiva, ustedes también lo hemos visto, nace bajo el poder imperial de la primera versión de esta cuarta bestia, que es la Roma imperial, y permanece ahí durante varios siglos. Luego, ya en la Edad Media, uno puede ver que la cosa va modificándose un poco desde lo político, también desde lo religioso, y la iglesia permanece bajo el poder de la ramera, ¿sí?, del Sacro Imperio Romano. Ya no es una cuestión relacionada al rey, sino una cuestión relacionada a la ramera. Y por último, nuestra iglesia, la iglesia presente, moderna, en medio de una cultura moderna, con características bastante particulares, está crecientemente influenciada por falsos profetas y aún profetas intencionalmente satanistas. Esto, bueno, es obvio, uno tiene que poner 2 o 3 capítulos de Netflix, mirar 2 o 3 películas de Hollywood, de Disney, ¿no? Y uno se va a dar cuenta que la influencia es cada vez mayor, ¿no? Hay una cuestión ya decididamente satanista que se enfoca en educar a la humanidad en un sistema de creencias francamente y cada vez más explícitamente satanistas, ¿sí? Así que nosotros vemos ahí la evolución, esa evolución que tiene que ver también, o yo veo ahí la relación entre estos oficios del Señor Jesús que han sido degenerados, y nosotros en este tiempo nos toca vivir de una manera cada vez más explícita, ¿sí? En los tiempos finales, todos estos poderes antidivinos se van a amalgamar y van a lograr una cooperación cada vez más estrecha, y van a alcanzar de esta forma todo el poder, ¿sí?, todo el poder de sus naturalezas. Uno ve cómo el círculo se va cerrando y cómo la cosa cada vez más está amalgamada, sincronizada, y la cosa
sin lugar a dudas, está cada vez más en su apogeo, digamos, ¿no? Esto va increciendo y la intensidad es cada vez mayor, ¿sí? Es verdad que la ramera va a ser destruida en la mitad de la semana, eso es lo que, bueno, esa es la postura que hemos tomado en relación a esto. Por supuesto, como siempre digo, una postura es una postura, nosotros no vamos a aseverar ni asegurar lo que la Biblia no dice o no asevera, así que simplemente es una postura. Pero pensamos que cuando deje de ser útil esta ramera, va a ser eliminada. La primera bestia se negará a seguir usando su apariencia cristiana, y en ese momento va a traer su propia segunda bestia, alguien que comparte su naturaleza y que comparte también su origen, ¿sí? A fin de reemplazar a una religión que se alquila, esta ramera se alquila, y por lo tanto no es fiel a nadie en realidad. Entonces finalmente será descartada. Entonces vemos que acá la cosa en este grupo de tres, rey, ramera, falso profeta, terminará finalmente transformándose en dos. Queda solamente la primera y la segunda bestia, y una religión blanqueada, ¿sí? Sincerada, francamente satanista, sin disfraces y sin apariencias. ¿Sí? Nosotros no tenemos que olvidar que el anticristo, o la palabra anticristo, significa un reemplazante del auténtico Cristo, y no simplemente un falso Cristo. Es alguien que está francamente en contra del Señor Jesús, y no alguien que se quiere solamente pasar por él, ¿sí? Entonces acá la cosa será blanqueada, será sincerada. Acuérdense que esto, a medida que va pasando el tiempo, va increciendo, y finalmente se van quitando todas las máscaras. También se completa aquí la trinidad demoníaca, ya a pleno, ¿no? El dragón, Satanás mismo, que estaría intentando ocupar el lugar del Padre; la bestia, ¿sí? Este octavo rey, que estaría pretendiendo ocupar el lugar del Hijo; y el falso profeta, esta segunda bestia de la que estamos hablando acá, que estaría pretendiendo cumplir el rol del Espíritu Santo, ¿sí? Como ese ejecutivo de la primera bestia, y obviamente también del dragón. Por eso yo decía que Satanás no crea nada, y él se dedica a imitar. Él trata de convalidar y estipular un sistema, ¿sí? Que pretende ser como el del Señor. Una cosa interesante en este punto para tomar en cuenta es que la primera bestia pretende ocupar el lugar de Jesucristo y su reino, pero como a nosotros los seres humanos nos gusta, en la versión soberbia del león y no en una versión humilde de cordero. Yo estaba una vez, ustedes saben que Netflix tiene una serie que se llama Lucifer. Yo por curiosidad, no por gusto la verdad, pero por curiosidad vi el primer capítulo nomás, quería ver de qué se trataba, qué era lo que estaba mostrando. Y es interesante la personalidad que le dan a Lucifer, que es la personalidad de cualquier héroe de acción. Yo lo primero que pensé es que esta manera de ser me resultaba tremendamente familiar, no era algo monstruoso, tremendo, no, la verdad que no. Se nos ha inculcado a lo largo de los años, sobre todo a través de las artes, una personalidad, y es la personalidad del león, es la personalidad de este protagonista que todo lo puede, que cambia las reglas según a él le parecen, y que finalmente conquista y logra, ¿no?, lo que se propone. Esta narrativa que nace del poder, que finalmente es el poder lo que Satanás propone, y es el poder el que, creo yo, en este momento funciona como base de las relaciones, ¿sí? Esto podríamos hablar un montón, pero acá la imagen del león
es muchísimo más vendible, ¿sí?, a una humanidad que históricamente ha sido condicionada y educada para exaltar y para seguir solo a leones. Satanás no sabe nada de amor, no sabe nada de humildad, no sabe nada de servicio, ¿no? Él solamente sabe de poder y de su propia exaltación. Y él apuesta a ser un ganador a como dé lugar y ofrece, y lamentablemente ofrece con mucho éxito, esta misma imagen a todos aquellos que quieran seguirlo. Esta imagen de autosuficiencia. ¿Sí? Yo no tengo que seguir a nadie, yo puedo hacer todo, yo soy el gran gobernante de mi vida, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer y no tengo nada de que arrepentirme, ¿no? Esa es la imagen de León, y esa es la imagen que como seres humanos nosotros estamos completamente condicionados a seguir. Ese mismo espíritu se puede ver también en los relatos, por ejemplo, de la caída, también en los relatos de Caín y Abel, ¿sí? Cuando nosotros vemos cómo la serpiente le ofrece a Eva el comer del fruto, en realidad lo que está ofreciendo acá es su propia divinidad. Vos vas a ser como Dios, ¿sí? Cuando vemos en el caso de Caín y en el caso de Abel, se puede ver también ese mismo espíritu, es un espíritu completa y extremadamente competitivo, ¿sí?, de querer ganar a cualquier precio. Esa es la historia de la humanidad, esa es la imagen que el ser humano quiere y es la imagen que el ser humano está dispuesto a seguir. Jesús no va por acá, ¿no? A nadie le gustan los corderos, todos queremos ser leones. Y esa es la imagen, y eso es lo que Satanás va a intentar, y va no solo intentar, sino que lo va a hacer con éxito, vendernos, ¿sí? La humildad del cordero no entra en consideración en la naturaleza y en la gestión satánica, ni en las creencias de este sistema presente, ni mucho menos en el cristianismo religión que ha funcionado durante todas las épocas desde que fue inaugurado, ¿sí? No va. Y tenemos que tener cuidado acá, porque cualquier enseñanza, aún la enseñanza que se ajuste totalmente a la letra de la Escritura, si no es expuesta a través de una vida de auténtico cordero, no representa la intención del corazón de Dios. Esto es algo que tenemos que entender. Yo puedo entender la letra de la ley, puedo entender la letra de las Escrituras, pero no necesariamente vivirla en el espíritu de las Escrituras. Solo los corderos pueden presentar las Escrituras bajo la voluntad, la soberanía y el estilo de Dios. Para la persona soberbia, la Escritura, como todo lo demás, solo tiene un valor instrumental, es un instrumento de autoexaltación y beneficio personal. En esta dispensación, el Señor nos insta a ser corderos, ¿sí? Si nos ajustamos a esto, vamos a recibir el diploma de león. El Señor Jesucristo se sometió a la misma escuela, según nos muestra Pablo ahí en Filipenses 2, un tremendo pasaje, y con estos mismos resultados. Entonces, tengamos en cuenta esto. Aún en la iglesia de hoy nos dejamos obnubilar por personas que no se visten de cordero, sino de león. Y el león no es para este tiempo, no es para esta dispensación. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿sí? Hay varios elementos acá en relación a esta segunda bestia que sería interesante que pudiéramos repasar. Ahí en el versículo 11 del capítulo 13, dice que va a subir de la tierra, ¿sí? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
Acá hay dos posibilidades. Esta frase puede ser traducida también como que subía de dentro de la tierra, ¿sí? Para los que gustan de esta interpretación o traducción, la segunda bestia estaría subiendo desde abajo de la superficie de la tierra, ¿sí? Algo así como el Hades o como desde el abismo, ¿sí? Eso significaría esta traducción. La otra posibilidad es que tierra puede también referirse a la tierra de Palestina. Los autores bíblicos, ustedes saben, tenían esta tendencia de referirse a su territorio como la tierra. Cuando se referían a los gentiles, una expresión común que jamás se usaba para Israel era pueblos, muchedumbres o tribus, ¿sí? Naciones y lenguas, ¿sí? Y de acuerdo a esto último, nosotros podríamos ver que la primera bestia subiría de las aguas. Nosotros ya vimos esto también antes, que sería justamente esto, los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí en Apocalipsis 13 se habla de esto, en el versículo 1. Y se estaría hablando acá de un origen humano gentil, ¿sí? Ahora, la segunda bestia subiría de la tierra, es decir, de Palestina. Siendo así, este individuo cumpliría una función profética importante en Israel. Tal vez él podría ser judío, o en algún otro punto de Palestina, tal vez él podría llegar a ser musulmán, no lo sabemos, ¿sí? Ahora, de esta manera, esta primera bestia, que es el anticristo, tendría la sede de su poder político en Roma, mientras que la segunda bestia tendría la sede de su poder religioso en Palestina. Tal vez podríamos decir que en Jerusalén. Es interesante ver que este personaje acá, esta segunda bestia, hace de Juan el Bautista de la primera bestia, ¿sí? O como ya dije al principio, de Elías, ese Elías que Israel todavía está esperando. También es interesante que los dos testigos hacen de Juan el Bautista, los dos testigos que vimos en las clases inmediatamente anteriores a esta, hacen de Juan el Bautista del Señor Jesús. Y no sería raro, podría ser bastante probable, que ambos poderes operaran también en Jerusalén, ¿sí? Acá en tercer lugar, dice ahí el pasaje, tenía dos cuernos semejantes a lo de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, es lo que leímos anteriormente, hablaba como dragón. La primera impresión a la vista va a ser la de un cordero. Ya lo hemos visto no solamente en este personaje, sino en muchos personajes a lo largo de la historia. Este individuo va a aparecer un cordero, pero solo va a aparecer. Se refiere a una imagen que es aparente, ¿no? Aparente de humildad, como la de Juan el Bautista, pero su mensaje es un mensaje prepotente y francamente antibíblico, ya que ofrece literalmente otro Dios. La clave no está en la apariencia de esta bestia, sino en su mensaje, como en todo, ¿no? En realidad la apariencia nunca sirvió para definir lo que es auténtico, sino el fruto, los resultados concretos de cómo nosotros gestionamos nuestra vida, y también del mensaje. En este punto fallaron Adán y Eva en el Edén, pero no el Señor Jesús en el desierto, ya que, y esto es interesante también, no se puede discernir un mensaje falso, o tampoco se puede discernir el mensaje auténtico sin conocer la palabra de Dios. Y por conocerla, de poder confrontarlo, estos mensajes, ¿no? Nosotros no podemos discernir un mensaje falso o un mensaje auténtico si no conocemos la palabra de Dios, porque no tenemos manera de confrontarlo, ¿no? Adán y Eva se dejaron llevar por la vista. Acuérdense de los significados de
Nahash, ¿no? Pero el Señor Jesucristo no. Otra cosa que dice acá es que tenía 2 cuernos. En general, en la cultura de la época, y en la lectura escatológica en particular también, cuerno usualmente está relacionado con el poder. También está relacionado con reyes poderosos. Entonces la pregunta acá es, ¿se trata de 2 reyes? En este caso, este cordero sería un sistema y no un individuo, lo que nos parece poco probable, porque en realidad el contexto que nos muestra este pasaje pone ahí sobre la mesa claramente características y un tipo de gestión que son propias de una sola persona, ¿no? Se tratan de 2 poderes como el secular y el religioso, como también lo pretendió la Iglesia romana. No, son cosas que nosotros no podemos afirmar, pero nos parece más probable, ya que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, ¿sí? Y la primera bestia siempre pretendió estos 2 poderes, y los va a tener en los últimos 3 años y medio, ¿sí? Y dice otra cosa acá, dice, pero habla como un dragón. Como ya vimos, dragón es uno de los nombres de Satanás. Entonces, este aparente cordero habla como hablaría Satanás mismo. Y la esencia del mensaje satánico, ya lo hemos visto, sobre todo al principio de estos estudios, es la independencia de Dios. Satanás siempre va a estar en contra, total y violentamente en contra del Señor, ¿sí? Y cuando alguien habla como dragón, no importa la forma que utilice, el mensaje va a ser siempre este: no Dios, nosotros. No Dios, yo. Entonces, para resumir, podríamos decir que esta segunda bestia se va a parecer a un profeta auténtico, con señales milagrosas y todo. Viene con todo el paquete, con todo el kit, ¿eh? Pero su mensaje va a estar total y claramente alejado de las verdades reveladas por los profetas auténticos que están ahí eternizados en las Escrituras, ¿sí? Este falso profeta va a proclamar otro mensaje, y por eso va a proclamar otro evangelio. Y lo va a hacer con tanta convicción y respaldo milagroso que, y no va a ser el primero en la historia, va a engañar, si fuera posible, como dice ahí Mateo 24:24, aún a los escogidos. El Señor ya nos advirtió enfáticamente sobre estos corderos, y también nos advirtió que no confiáramos en sus apariencias de ovejas. Nosotros no podemos confiar en la imagen, debemos examinar el espíritu y los frutos, que son los resultados concretos de sus vidas y también, por extensión, de su mensaje, ¿sí? Una pregunta que me parece es importante para hacernos, que nos ayuda a discernir muchas veces, es: ¿a quién glorifica y promueve realmente este mensaje? Muy bien, vamos a dejar por acá. Espero que esto realmente tenga utilidad y por supuesto pueda generar en nuestras vidas un obrar de parte de Dios, no solo para conocer los tiempos finales, sino para poder, y esa siempre es mi oración, sino para poder alinear nuestra vida a estos tiempos que nos tocan vivir ahora. Muy bien, nos vemos la semana que viene.